Muy buenas noches, estimadas compañeras, compañeros. Es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien ya en esta, pues, penúltima jornada del curso de filosofía y también hoy viernes ya a punto de concluir con todas nuestras actividades. Espero entonces que puedan concluirlas sin novedades. Así que es hora de que conversemos sobre temas filosóficos, sobre pues ya las últimas ideas dentro de este curso para poder ir finalizando. En la última sesión nos quedamos por acá hablando acerca de las características del conocimiento. Estamos en el capítulo 11, terminándolo. Nos falta el 12 y 13, que en realidad es un tema partido en dos capítulos. Oye, no se vaya a afligir por esa situación. Simplemente, pues, eh, recordarles que estamos hablando acerca del conocimiento. Por acá estábamos, ¿verdad? Los grados del conocimiento, los elementos del conocimiento, las características. Y aquí nos quedamos. Dentro de esto, pues quiero rescatar este comentario, ¿verdad? Que el conocimiento al final e incluso está limitado por el lenguaje, dice, ¿verdad? Y ahí nos quedamos hablando de ello. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema que va concatenado con esto del conocimiento, y es la verdad. ¿Y por qué hablar de esto? Pues porque en principio es uno de los problemas o de los temas fundamentales en la filosofía. Y esto con el cuidado, pues, que ahora, dada el acceso y la posibilidad digamos, de comprensión y de recursos que se tiene, comprender que existe también esta cuestión eurocentrista, ¿verdad? De, de acercarse al conocimiento. Sin embargo, es necesario, dada pues la configuración de la carrera del derecho, ¿verdad? En toda nuestra región, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiarlo, pero siempre con las ventanas abiertas de que hay otras visiones y que en su momento pues las podremos también conocer. Desafortunadamente en este espacio, en este curso, no da para todo eso. Y espero que más adelante tengan esa oportunidad, o si no, pues queden ustedes esa posibilidad de conocimiento. Bueno, dicho eso, conversemos acerca de la verdad. Bien, primero vamos a definir para que todos tengamos, digamos, un pensamiento, una idea compartida acerca de la verdad. Dice en el diccionario jurídico que la verdad es la conformidad entre lo que se dice, se piensa o cree y la realidad, lo que es o lo que sucede. Así se ha entendido tradicionalmente la verdad interpretada como correspondencia o coincidencia entre la mente y la realidad de los enunciados y los hechos. En sentido estricto, es la correspondencia de una proposición o enunciado con los hechos. En el sentido de que la primera definición de verdad es cuando se corresponde propiamente un enunciado. Recordemos que una proposición entonces es una oración que afirma o niega algo acerca de un hecho, acerca de un objeto del cual se está siendo observado. Entonces, esa primera correspondencia además pertenece al sentido común. Por ello decimos que un enunciado es verdadero si describe los hechos como son y que es falso si no los describe como son. En consecuencia, la verdad es, ante todo, una propiedad del discurso declarativo. Lo verdadero o lo falso pertenece a los enunciados o proposiciones y no a los hechos. Bueno, entonces, como primera definición, ¿verdad? Y que además vamos a ver que esta tiene que ver con el sentido común, lo que se interpreta como la inmediatez de los datos. Sin embargo, la idea de la verdad que ha ocupado pues la discusión filosófica durante miles de años, en este momento podemos rastrearla desde tres acepciones
¿Y por qué estas tres? Porque hay más, pero ¿por qué estas tres? Porque es aquí en donde se le da forma pues, a nuestra cultura, a nuestra sociedad, al sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, pues hay que partir de aquí. Sin embargo, siempre, insisto, dejar la ventana abierta a esa pluralidad, ¿verdad? A esas otras ideas y que además vamos a ver que convergen, ¿verdad? Sin embargo, pienso importante la comprensión de las acepciones para justamente, ¿cómo es que se dice esto? Para tener esa asociación con la parte de la cultura y entonces tener una comprensión más amplia del por qué o cómo están ocurriendo ciertas situaciones. La primera es la acepción del griego, aletheia, que significa lo que no está oculto. Entonces, pensar la verdad desde la concepción griega necesariamente pasa por aletheia. Y ahí hay que revisar el trabajo del gran Aristóteles, aunque no es el único, y aunque no fue el primero, y aunque hay otras ideas más sofisticadas, pero esta encierra, digamos, los elementos que nos permiten tener una definición más clara. Luego también tenemos la del latín, veritas, que significa exactitud, rigor. También tenemos una idea desde el hebreo, la acepción, el emunaj, que esto representa confianza. Ahora, hay otras, por supuesto, pero estas en general son, digamos, de donde vamos a estar encontrando coincidencias y nos ayuda a la comprensión, a la clarificación, ¿verdad? De los distintos temas, corrientes, ideas con los que nos vamos a enfrentar cotidianamente en el campo jurídico. También tenemos una definición clásica. Y al decir definiciones, ojo con esto, eh, quiero que tome nota en el sentido de que no se debe limitar a una definición. Sin embargo, por razones de metodológicas y de iniciación, si usted quiere, porque estamos iniciando, ¿verdad? Este es un curso introductorio, ¿no? Y que además estos temas no pueden como circunscribirse a un mero curso, que es más por razones temporales, maniqueas, que lo hacemos, pero son temas que son para toda la vida y que los puedes seguir reflexionando, discutiendo, releyendo, encontrando nuevas acepciones, nuevos enfoques, que al final va a encontrar los puntos de convergencia. ¿Sí? Con eso dicho, entonces la definición clásica dice, por verdad, ¿verdad? Una proposición es verdadera cuando lo que afirma corresponde con la realidad. Y esta definición tiene que ver con el sentido común. También nos dice que la verdad existe por sí misma al margen de quien la descubra. Y esta definición clásica está conectada directamente con la teoría realista y con el trabajo, el pensamiento aristotélico. Conocer la verdad significa tener la capacidad racional de acceder a ella por medio del método científico o filosófico. Esta ya es una definición o es ya un... No, esta última parte no es una definición, sino que aclara, ¿verdad? El significado, porque nos indica que solo es a través de la capacidad racional que podemos alcanzar la verdad. Y eso entonces ya nos alinea con un pensamiento contemporáneo, desde la edad moderna y la contemporánea, ¿verdad? Aunque también es válido indicar que esas divisiones, ¿verdad? Pues tampoco son las únicas que existen. Sin embargo, para efectos pues, de tener una metodología, un cierto orden donde trazar, ¿verdad? Alguna meta de dónde empiezo y cómo progreso, es que se estudia así. Pero también hay otras formas de alcanzar ese conocimiento.
Existe también la teoría consensual de la verdad. Esta teoría o esta idea acerca de la verdad, que no se aleja de la del sentido común, de esta, de que una proposición es verdadera cuando lo que afirma corresponde con la realidad, sino que es más sofisticada y más fina, ¿verdad? Y aquí se refleja el trabajo del gran filósofo alemán Jürgen Habermas, ¿verdad? Porque en Habermas, que trabaja acerca de la intersubjetividad y la teoría de la acción comunicativa, y que tiene sus tratados sobre la esfera de la opinión pública, y habla acerca de la teoría consensual de la verdad, nos dice que su postulado fundamental es que la verdad se alcanza cuando un individuo es capaz de compartir sus conocimientos con otro u otros, y entre todos coinciden en considerarlo como verdadero. Esa es una verdad verdadera. Pero eso es complejo, porque cada individuo está sujeto a sus propios límites o limitantes, ¿verdad? Eh, a su contexto, a su nivel de conocimiento, a su uso del lenguaje, a su configuración de sistema, pues, ¿verdad? Entonces, pero que todos tengan una idea verdadera acerca de algo y sea compartida, eso es intersubjetivo, pero no porque se les haya convencido, sino porque cada uno llegó a esa conclusión. Parte de la teoría consensual de la verdad, parte de la intersubjetividad como espacio de construcción de la verdad. Entonces la verdad es algo que se construye, ¿verdad? Algo va a ser verdadero, entonces en la medida en que todos lo creen. Pero en este caso, no es que lo crean porque se les convence, sino porque alcanzan ese nivel de confirmación de los datos. Presupone además consensos previamente alcanzados y dados como válidos por una comunidad de expertos. O sea que si nosotros no somos expertos, por ejemplo, en vacunas o en temas médicos, no podemos determinar alguna verdad acerca, por ejemplo, de la vacuna del COVID, pero sí, si tenemos cierto nivel, podemos tener la capacidad de informarnos, de sistematizar, de revisar toda la información posible y que alcancemos las coincidencias y entonces demos por verdadero algo, que por ejemplo es lo que pasó con los temas del COVID en tan poco tiempo, por ejemplo. Además, desde la teoría consensual de la verdad, presupone consensos previamente alcanzados. Los consensos se manifiestan por medio del lenguaje. Y esto es muy importante. Es el uso del lenguaje. Y por eso esto me parece importantísimo, esta limita, ¿verdad? Porque nos limita nuestra capacidad de conocer o aumenta nuestra capacidad de conocer. Y en este caso, ¿qué es lo que queremos conocer? La verdad. ¿Ok? Bien, siempre dentro del tema del capítulo 11, ya empezando a rasgarle al 12, toca entonces ahora hablar acerca del conocimiento científico y del pensamiento científico. En este apartado, pues se hace un especial, digamos, eh, uso de la bibliografía y del pensamiento de Mario Bunge. Está aquí en pantalla. Y acerca del conocimiento científico y del pensamiento científico, Mario Bunge nos dice que el conocimiento científico es conocimiento racional, que es sistemático, exacto, verificable, pero no infalible. Es un producto de la actividad humana en la comunidad social y comunidad científica. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. En la página 140, si no estoy mal, si no me equivoco, quiero ver, 140, sí me equivoqué, 144. Pues acá nos tiene algunas reflexiones también, ¿verdad? Nos dice primero que
nos llama a la reflexión que ha sido el continuo del curso, ¿verdad? Que lo que buscamos con este curso, que en realidad no es ni que se vuelva filósofo, ni que pueda usted ser un experto en el uso de los instrumentos filosóficos, sino de que encuentre usted y se le apoye en fomentar un pensamiento riguroso, coherente y sólido. Apenas es el inicio, ¿verdad? Pero usted va a necesitar ser disciplinado y va a necesitar leer, discutir acerca de estos temas. Y claro, como lo vimos en el capítulo 1, y es que la filosofía es una actividad y que no debe limitarse al simple hecho de reconocer autores, teorías, que sí que es necesario, porque al final es lo que es background, es lo que le va a permitir, digamos, tener con qué discutir. Pero el punto es cómo esto me lleva a dudar de las cosas, a conocer más y a reflexionar, porque la filosofía trata de la realidad. ¿Y cómo trata de la realidad si es que estamos estudiando cosas o leyendo cosas del pasado? Bueno, el tiempo es relativo, ¿verdad? Dijo Einstein. Pero la filosofía en realidad trata de la realidad. El asunto es que para que usted pueda comprender y navegar en la realidad de forma consciente, necesita un background, necesita todo eso para comprender y, bueno, esto ocurre porque viene de algún lugar, ¿verdad? En realidad hay pocas cosas novedosas y nuevas. Hay mucho que es cíclico y se viene, ¿verdad? Se va sofisticando claramente, pero esa es la razón, digamos, para estudiarla con cierto orden, pero al final debe convertirse en un instrumento. La filosofía debe convertirse en un instrumento, no instrumentalizarse, sino que es el medio para que usted reflexione la realidad, para que usted tenga esa capacidad de transformarla, ¿verdad? ¿Qué cosa? La realidad. Y por esa razón vimos la historia del pensamiento, la lógica formal, estamos viendo ahora eh, estas definiciones, ¿verdad? Que son junto con otras como, digamos, acerca de la verdad, la justicia, la ética, la estética, son definiciones y son ámbitos en los que usted no debe pecar de ignorante o de ignominia, pues, sino que usted debe tener claridad, al menos en definiciones básicas. Se espera mucho más que eso, por supuesto, pero al menos en las definiciones básicas. ¿Sí? Y de ahí que le estamos entonces mostrando, mire por dónde, por acá, por allá, por aquí. Dice por acá, la ciencia y la filosofía tuvieron orígenes simultáneos y compartieron historia hasta hace relativamente poco. Su división definitiva ocurrió hasta la edad contemporánea, con el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia y el arribo de la sociedad capitalista o industrial. En la época moderna, filósofos como Hume no hacían distingos entre una y otra. Mario Bunge señala que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores. Y claro, si la cultura contemporánea comienza, ¿verdad? Siglo XIX, siglo XX, eh, y se distingue del resto porque es aquí en donde inicia la ciencia, ¿verdad? Entonces, obviamente, es como ese gran parteaguas y que ya dentro de muy poco, con todos estos avances en la inteligencia artificial, en la genética, en todos los conflictos sociales, bélicos, en las pandemias que se han vivido, en la emergencia climática y cuánta cosa ocurre de nuestra realidad, pero que para entenderla necesitamos ese background, seguramente estaremos ya dando pasos hacia otro estadio que en algún momento le van a nombrar, ¿verdad? Y ya hablamos del posmodernismo, ya hablamos de la posmodernidad líquida, ya hablamos de otros estadios, ¿verdad? Para diferenciar aquello que de alguna forma, digamos, ya pasó. Y no es que haya pasado y quedó hasta allá, sino que es algo en lo que ya progresamos, ya se tiene una comprensión y entonces se sigue y se hace más sofisticado, porque también los problemas de la humanidad se van dinamizando, ¿verdad?
Todo hombre de ciencia debe evitar caer en una visión aislada de sus descubrimientos, conectarse con todo el conocimiento humano para dimensionar su quehacer desde la perspectiva humana, vincular el saber con las posibilidades que abre a la sociedad y las implicaciones éticas que conlleva. No se trata de forzar artificiosamente al científico para que se interese por la filosofía. Más bien, se trata de que el científico desde cualquier área del conocimiento comprenda que la filosofía impregna todas las actividades y puede aclarar muchas dudas éticas y metodológicas superiores a la parcela de cada ciencia. Además, la cita de Bunge, la que leímos hace un momento, hace un llamado a la filosofía. Nunca debe divorciarse de la ciencia. Mario Bunge arremete contra los filósofos que atacan la ciencia o pretenden relativizarla. También lanza su ataque contra los científicos miopes que no son capaces de trascender la inmediatez de su objeto de estudio. Argumenta que las ciencias, por la predominancia del método experimental, deben delimitar en extremo su campo de acción. Nos habla Mario Bunge desde la filosofía de la ciencia que pues se constituye en una rama de la epistemología y que ya sabemos que la epistemología es parte de una rama de las disciplinas de la misma filosofía. Afirman estos conceptos son sinónimos, epistemología y nociología, la que se encarga del conocimiento en general. Uno de sus primeros aportes fue el de esclarecer dos peculiaridades del conocimiento científico que lo diferencian del filosófico. El primero, el carácter empírico de la metodología científica. La ciencia necesita evidenciar en la realidad concreta los descubrimientos y conocimientos que construye. En el análisis lógico del lenguaje científico, que es la segunda, que eso significa que cuando la ciencia construye un nuevo conocimiento, lo analiza de manera que no contradiga conocimientos o leyes previas. Mario Bunge, en su libro de la ciencia, su método y su filosofía, nos dice que las cualidades del conocimiento científico son tres: objetividad, racionalidad y sistematicidad. La objetividad es objetiva, puesto que la ciencia se basa en hechos reales y concretos. No cabe en la ciencia subjetividad o fantasía. Es racional o la racionalidad porque la ciencia está formada por conceptos, juicios, razonamientos. Se expresa en principios, leyes y teorías. La ciencia es la mejor expresión de la razón y es sistemática o la sistematicidad, por cuanto la ciencia no es un cuerpo anárquico o desorganizado de conocimientos. Por el contrario, la ciencia está integrada por un conjunto orgánico, sistematizado de conocimientos. Según Mario Bunge, el conocimiento científico es fáctico, trascendente, analítico, especializado, claro y preciso, comunicable, verificable, metódico, sistemático, general, legal, explicativo, predictivo, abierto, pero sobre todo útil. Bien, en este sentido, entonces, ¿por qué tener que hablar de la verdad? ¿Por qué tengo yo que saber, verdad? Porque se nos pide, conforme nos volvemos académicos, intelectuales, ejercemos esa intelectualidad, ¿verdad? Natural a la academia, que nos alejemos del sentido común, que está bien el sentido común para el silvestre de a pie que no leyó, que no estudió, que no reflexionó, pero el que es académico, el que trabaja con su intelecto, ¿verdad? Y entonces es racional, debe tener la capacidad de analizarlo a la luz de estos verbos que pone acá Mario Bunge.
El abogado sobre todo, ¿por qué? Porque va a trabajar con problemas de las personas, problemas que se convierten en una carga pesada porque violan la ley, violan las reglas del juego, porque rompen esas reglas, porque se requiere reparar un daño, porque se busca hacer justicia, porque se tiene que regular alguna situación. Y entonces el sentido de la justicia y el sentido de la verdad son fundamentales. Y para ello se necesitará entonces tener la claridad del caso. Sin embargo, hay en el caso ya, digamos, más concreto, más aterrizado de las situaciones cotidianas en el derecho, y daré un ejemplo de índole penal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué es que hay casos que teniendo un contexto, antecedentes y toda la información posible y que Vox Populi se sabe que es una situación en donde a quien se le acusa están todos los elementos, porque sí lo hicieron, o sea, sí son ellos, pero resulta que salen absueltos, al margen de nuestra sociedad fallida, ¿verdad? En estos sistemas corruptos. Pero pocas veces nos detenemos a ver cómo fueron planteadas las acusaciones, cómo se identificaron y se plantean los delitos, ¿verdad? Cómo se trabajó la prueba y cómo se argumenta. Y de pronto entonces pueda que el abogado de la defensa, por ejemplo, lo que hizo fue encontrar las incoherencias, las ambigüedades y las falencias por la poca rigurosidad, y entonces no es que se haya esclarecido el tema de la averiguación de la verdad, sino que se encontró los vicios del proceso, con lo cual se lo trajo abajo, ¿verdad? Eh, Esa es la complicación del asunto, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué me sirve conocer la verdad? Bueno, es que sirve, porque al final te persigue. Al final tienes que tener esos mecanismos que te ayuden como profesional, como individuo, ¿verdad? A estar pues en un estadio en el que se puede tener criterios amplios, pero ser coherentes, incorruptible, al mismo tiempo que flexible en cuanto a la dimensión humana de las situaciones, pero riguroso en el proceso, riguroso en las formalidades, ¿verdad? Que esto conlleva. Por supuesto, esto tendrá como su repercusión cuando usted empieza a estudiar temas más técnicos, ¿verdad? Como el procesal penal, como, no sé, cualquier curso que se le ocurra, cualquier técnica que se le ocurra, que lo que requiere es que usted tenga estas ideas muy bien fundamentadas para que entonces no solo memorice un proceso, un procedimiento, sino que además usted tenga la facultad de criterio, de uso de razón para decidir, ¿verdad? Imagínese el trabajo de un juez, ¿verdad? ¿Cómo, qué es verdad, qué es legal, qué es justo, ¿verdad? Y claro, de pronto en nuestro medio y en nuestro sistema no hayan suficientes ejemplos probos al respecto, ¿no? Por múltiples razones. Pero ahí está el asunto, eso es lo que tenemos que observar y conocer, ¿verdad? Entonces, en estos últimos dos temas hablamos acerca de la verdad, de las acepciones de la palabra, la verdad, de lo que significa la verdad, de la teoría consensual de la verdad como un punto, digamos, más integrador del asunto. En filosofía es difícil hablar de cuestiones absolutas, meter todo un costal y decir, bueno, mire, esto es absoluto, así es. No se puede, porque como responde y es parte de la dinámica humana, además racional, eh, y una de las características del conocimiento es que es perfectible, ¿verdad? Entonces, con seguridad es cuestión de tiempo para que algo se perfeccione, ¿verdad? Y sea más sofisticado, sea más, o se deseche, ¿verdad? Entonces, esa es una característica importante que en los siguientes capítulos se develan ya con la, con las reglas y categorías de la dialéctica, ¿verdad? Que es lo que nos queda por conversar. Y en esta última parte, al hablar acerca del pensamiento científico, lo que hacemos es la diferenciación entre uno y otro, pero que además están casados
¿verdad? Que, que si bien debemos comprenderlos cada uno en su estamento, la invitación es a integrarlos, ¿verdad? Para que tanto el pensamiento científico como el filosófico nos colaboren en nuestra forma de alcanzar la verdad, en nuestra forma de tomar decisiones, en nuestra forma de entender la realidad, que de eso se trata al final la filosofía. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta este punto? Todo bien, Nick. Todo bien. Bye. Bueno, entonces vean, nos faltan nada más esos dos últimos temas que los veremos el día lunes en nuestra última sesión. Les pido encarecidamente que lean, que adelanten la lectura, así si surgen dudas después o durante la presentación de lo que hace falta, pues podamos conversarlo y se puedan pues, tener claridad. Alexander. Lick, perdone, con usted todavía vamos a tener clases el lunes, entonces, que es que estaban diciendo ahí los demás Lick, que iban a tener reunión, pero no sé si usted no. Pues fíjate que yo no he sido convocado a ninguna reunión, voy a ver mis notificaciones y tengo planificado eh, tener esa clase, es nuestra última clase. Ah, va, perfecto, muchas gracias. Sí, porque con los demás sí ya terminamos, por eso le hacía la observación. Ah, es que yo voy más lento, dichosos los otros profes que son más rápidos en sus cursos, yo no. Ah, bueno, excelente. Bien, entonces, si no hay dudas, pues hoy lo voy a dejar por acá, ya tengo reseca la garganta, disculpen. Y así pues se van a tomar su cafecito y a descansar. Echen una leidita a lo que falta, por favor, en un ratito, el sábado o domingo. Así el lunes conversamos de estos últimos dos temas que son simples en su forma de presentarse, pero son densos y complejos. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay dudas acerca de lo hoy conversado, pues terminamos por acá y nos vemos el día lunes. Muy bien, Lick, Gracias, muchas licenciado. gracias. Solo una consulta para refrescar. Dijo que este tema era correspondiente a los capítulos. No te entendí, pero estamos en el capítulo 11, estamos pasando al 12 y espero llegar hasta el 13 el día lunes. Ah, bueno, sí, es que me había quedado con el chip del 13, entonces ahorita que me dijo el 11 fue que me... Sí, correcto. Gracias. Bueno, perfecto. Cuídense pues. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Feliz noche. Gracias igualmente, Lick, bendiciones. Gracias, Licenciado.